Dice el valor actual neto como criterio de comparación de alternativas mutuamente excluyentes. Se elige la alternativa con mayor valor actual neto. El valor actual neto es un indicador confiable, porque todos los recursos no invertidos y liberados por el proyecto se colocan a la tasa de oportunidad. Y esos recursos colocados a esa tasa de oportunidad tienen un valor actual neto igual a 0. Por lo tanto, no influyen en la decisión, porque todos los recursos liberados por el proyecto o no invertidos en el proyecto se van a colocar a la tasa de oportunidad cuyo valor actual neto es igual a 0. Por lo tanto, por esa condición, no influye en la decisión que se va a tomar. Por eso es que es un indicador confiable. Eso nos permite comparar proyectos cuyos montos de inversión son diferentes, porque los recursos no invertidos en un proyecto se van a colocar a la tasa de oportunidad y esos recursos van a tener un valor actual neto igual a 0. O nos permite comparar proyectos con diferente vida útil. Por eso es que es un indicador confiable. Entonces, tenemos que ver y tenemos que analizar el segundo párrafo de esta lámina, que dice que todos los recursos no invertidos y liberados por el proyecto se colocan a la tasa de oportunidad cuyo valor actual neto es igual a 0. Y por lo tanto, no tiene ninguna influencia para tomar la decisión, ya se trate de proyectos con montos de inversión diferente o con vida útil diferente. Veamos por qué razón es que los dineros colocados a la tasa de oportunidad tienen un valor actual neto igual a 0. Para ello, vamos a suponer 3 proyectos: el proyecto A, el proyecto B y el proyecto C. El proyecto A se invierte 10,000 unidades monetarias y al cabo de un año se retiran 12,000 unidades monetarias. El proyecto B consiste en igual, invertir 10,000 unidades monetarias y al cabo de un año el proyecto libera 13,000 unidades monetarias. Y el proyecto C, invertir 10,000 unidades monetarias y el proyecto libera 11,500 unidades monetarias. Bien, vamos a asimilar este proyecto como depósitos bancarios. El primer proyecto indica que vamos a depositar 10,000 unidades monetarias y vamos a retirar al cabo de un periodo 12,000 unidades monetarias. El segundo proyecto, depositamos 10,000 unidades y retiramos al cabo de un año 13,000. Y el tercer proyecto, depositamos 10,000 unidades y retiramos al cabo de un año 11,500. Vamos, en primera instancia, lo que vamos a hacer es calcular el valor actual neto de cada uno de estos proyectos. Además, suponemos que la tasa de oportunidad de la empresa que quiere llevar adelante estos proyectos es del 20%. Entonces, vamos a calcular el valor actual neto a la tasa de oportunidad. Aquí está, valor actual neto a una cierta asterisco de este primer proyecto es igual a menos 10,000, ¿verdad? Más 12,000 sobre la 1 más la tasa de interés, 1 más 0.2 es 1.2. Por ejemplo, este valor actual neto de este primer proyecto a la tasa del 20% significa que los dineros invertidos en el proyecto, ¿verdad?, rinden igual que I asterisco. En este caso,
significa que los dineros invertidos en el proyecto, en este primer proyecto, rinden igual que la tasa de oportunidad. Por eso es que el valor actual neto es igual a 0. En el segundo caso, si calculamos el valor actual neto, menos 10,000 más 13,000 sobre 1.2 igual 833, mayor que 0, dice, significa que los dineros invertidos en el proyecto rinden más que I asterisco. Es decir, que los dineros invertidos en este segundo proyecto rinden más que la tasa de oportunidad. Por eso es que el valor actual neto es positivo. Rinden más que el 20%. Y finalmente, el tercer proyecto, calculamos el valor actual neto, menos 10,000 más 11,500 sobre 1.2 nos resulta un valor negativo, menor que 0. Significa que los dineros invertidos en el proyecto rinden menos que la tasa I asterisco, siendo que I asterisco es el 20%. Entonces, en este tercer proyecto, ¿verdad?, los dineros están rindiendo menos que el 20%. Y ahora, calculemos cuál es la tasa de interés que gana el primero, el segundo y el tercer proyecto. Hemos mencionado que vamos a suponer que el primer proyecto que todos los proyectos son depósitos bancarios, ¿verdad? El primero de ellos depositamos 10,000 y retiramos al cabo de un año 12,000. ¿Cuál es la tasa de interés que está ganando el ahorrista que deposita 10,000 en el banco y al cabo de un año retira 12,000? La tasa de interés es monto final menos monto inicial sobre monto inicial. La tasa de interés es 12,000 monto final menos 10,000 monto inicial sobre monto inicial, 10,000. Es del 20%. Entonces, cuando esta persona deposita 10,000 y al cabo de un año retira 12,000, está ganando un 20%, igual a la tasa de oportunidad que se está utilizando para el cálculo del valor actual neto. En el segundo ejemplo, calculando de esta manera, ¿verdad?, ¿cuál es la tasa de interés que está ganando ese ahorrista que deposita 10,000 en el banco y al cabo de un año retira 13,000? ¿Cuánto está ganando? Está ganando el 30%. Y el tercer ahorrista deposita 10,000 y retira 11,500, ¿verdad?, está ganando solamente el 15%. Entonces, aquí queda más claro, ¿verdad?, que en el proyecto A, el ahorrista está ganando el 20%, que es igual a la tasa de oportunidad. Por eso es que el valor actual neto es igual a 0. Y este es el caso que nos interesa. Todos los dineros liberados por el proyecto, en este caso 12,000, que son invertidos a la tasa de oportunidad, tienen un valor actual neto igual a 0, como se demuestra en este primer ejemplo. Por eso es que decimos que todos los dineros liberados por el proyecto o no invertidos en el proyecto son colocados a la tasa de oportunidad, tienen un valor actual neto igual a 0. Aquí se está demostrando con este ejemplo que eso es verdad. Por lo tanto, esa condición de que los dineros liberados por el proyecto, en este caso los 12,000, que los estamos colocando a la tasa de oportunidad, tienen un valor actual neto igual a 0, nos permite ser taxativos e indicar que el valor actual neto es un indicador que nos permite comparar proyectos con diferente vida útil y nos permite comparar proyectos que tienen un monto de inversión diferente. ¿Por qué? Porque esos dineros liberados por el proyecto o no invertidos en el proyecto van a ser colocados a la tasa de oportunidad
y esos recursos van a tener un valor actual neto igual a 0, como se demuestra en esta primera parte de esta lámina. Y por lo tanto no van a influir en la decisión, no van a influir en el ordenamiento de los proyectos. Por esa cualidad de que los recursos colocados a la tasa de oportunidad tienen un valor actual neto igual a 0. Por eso es que decimos que el valor actual neto es un indicador confiable que nos permite comparar proyectos con montos de inversión diferentes, porque obviamente los dineros no invertidos van a ser colocados a la tasa de oportunidad y su valor actual neto va a ser igual a 0. Permite comparar proyectos con vidas útiles diferentes. ¿Por qué? Porque los recursos liberados por esos proyectos con diferente vida útil van a ser colocados a la tasa de oportunidad y el valor actual neto de esos recursos es igual a 0. Por lo tanto, no van a influir en la decisión que se vaya a tomar. Bien, esta es la explicación y este es el por qué razón es que mencionamos que el valor actual neto es un indicador confiable. Vamos a hacer el mismo análisis con la tasa interna de retorno. Entonces, aquí planteamos la tasa interna de retorno como criterio de comparación de alternativas mutuamente excluyentes. Entonces, planteamos el siguiente ejemplo. Primero ya lo hemos mencionado cuando analizamos la tasa interna de retorno, que esta tasa interna de retorno asume que los fondos no invertidos y liberados por el proyecto, ¿verdad?, se reinvierten a la misma tasa interna de retorno. Además, hemos mencionado también que otro de los problemas que tiene la tasa interna de retorno es que se pueden generar tasas internas de retorno múltiples. Y un tercer problema es que la tasa interna de retorno se expresa como tasa, no indica magnitud de inversiones y ganancias. Lo que no ocurre con el valor actual neto. Cuando el valor actual neto es igual a 4.520, ¿verdad? Supongamos que son miles de dólares, entonces decimos que el proyecto en el momento actual, el inversionista gana 4.520 miles de dólares en el momento actual por hacer el proyecto. En cambio, la tasa interna de retorno no indica magnitud de inversiones y ganancias. Y hemos visto cuál es la interpretación real de la tasa interna de retorno, que establece que la interpretación es de que la tasa interna de retorno gana esa tasa interna de retorno sobre los dineros invertidos en el proyecto. Entonces, planteamos ahora el siguiente ejemplo. Bien, son dos proyectos mutuamente excluyentes, porque evidentemente la empresa que quiere llevar adelante estos proyectos solamente tiene disponibles un presupuesto de 10.000 unidades monetarias. Si eso ocurre, no podemos ejecutar los dos proyectos. Debido a la restricción de capital, solamente podemos aprobar y ejecutar uno de ellos. Vamos a calcular en primera instancia el valor actual neto a la tasa de oportunidad. La tasa de oportunidad de la empresa que quiere llevar adelante estos proyectos es del 10%. Entonces, el valor actual neto del proyecto A es 1.500 y el valor actual neto del proyecto B es 1.300.
Entonces, elegimos, ¿verdad? Aquel valor actual, perdón, aquel proyecto que tiene el mayor valor actual neto. Elegimos el proyecto A. ¿Por qué? Porque tiene un valor actual neto de 1.500 frente al proyecto B que tiene un valor actual neto de 1.300. Si yo hago el proyecto A como inversionista, voy a ganar 1.500 en el momento actual por hacer el proyecto A, en tanto que voy a ganar 1.300 en el momento actual por hacer el proyecto B. Obviamente, me interesa ejecutar según el valor actual neto el proyecto A. Si calculo la tasa interna de retorno, el proyecto A tiene una tasa interna de retorno del 18% y el proyecto B tiene una tasa interna de retorno del 20%. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay una discrepancia, ¿verdad? Hay una discrepancia entre el ordenamiento que genera el valor actual neto, que dice que el proyecto A es mejor que el B, contra el ordenamiento que genera la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno dice el proyecto B es mejor que el A porque tiene una tasa interna de retorno del 20% frente a una tasa interna de retorno del 18% del proyecto A. Es lo que mostramos en esta lámina. Ahí está. Según el valor actual neto, el proyecto A es el primero y el proyecto B es el segundo. Según la tasa interna de retorno ocurre lo contrario. El proyecto B es primero y el proyecto A es segundo. Entonces hay una discrepancia en el ordenamiento que generan ambos tipos de indicadores. ¿Cuál es la decisión que deberíamos tomar? Analicemos si ocurre esto. Una primera posibilidad es calcular lo que se llama, realizar lo que se llama el análisis incremental. ¿Qué significa realizar el análisis incremental? Significa lo siguiente. Vamos a plantear una cierta hipótesis. La hipótesis que planteamos es que el proyecto B es mejor que el A. El proyecto B es mejor que el A. Es la hipótesis que estamos planteando. Es decir, la hipótesis ratifica lo que dice la tasa interna de retorno, que el proyecto B es mejor que el A. Y vamos a construir un proyecto, el proyecto B menos A. ¿Y cómo construimos el proyecto B menos A? Restando de los flujos del proyecto B los flujos del proyecto A. Vayamos nuevamente a la anterior lámina. Perdón. Una primera posibilidad, ya lo hemos mencionado, es el análisis incremental. ¿En qué consiste el análisis incremental? Planteamos la hipótesis de que el proyecto B es mejor que el A. El proyecto B es mejor que el A. Esta hipótesis la planteamos en el sentido de que vamos a creer lo que dice la tasa interna de retorno, que el proyecto B es mejor que el A. Entonces vamos a decir, la hipótesis dice el proyecto B es mejor que el A. Si el proyecto B es mejor que el A, vamos a construir el proyecto B menos A. El proyecto B menos A consiste en
restar de los flujos del proyecto B los flujos del proyecto A. Entonces, ¿cuáles son? En el año 0, el flujo del proyecto B es menos 10,000, menos el flujo del proyecto A. Menos 10,000, menos 10,000, ¿verdad? Estamos restando en el año 0 el flujo del proyecto B menos el flujo del proyecto A. Menos 10,000 menos 10,000. Lo que es lo mismo, menos 10,000 más 10,000 igual a 0. Entonces, en el año 0 tenemos 0. En el año 1, ¿qué tenemos? En el año 1 tenemos 6,545,5, que es el flujo del proyecto B en el año 1, menos el flujo del proyecto A en el año 0. Perdón, en el año 1. En el año 1, el flujo del proyecto A es 0. Entonces, tenemos 6,545,5 en el año 1. En el año 2, el flujo del proyecto B es 6,545,5 menos el flujo del proyecto A en el año 2, menos 13,924. Entonces tenemos negativo, ¿verdad? Negativo, la diferencia entre 13,924 menos 6,545,5. Nos da un valor negativo en el año 2 de 7,378,5. Es lo que hemos planteado como análisis incremental. En principio, hay una hipótesis de que el proyecto B es mejor que el A, entonces vamos a construir un proyecto B menos A. El proyecto B menos A, y ese proyecto lo construimos restando los flujos del proyecto A de los flujos del proyecto B. Hemos dicho en el año 0 es 0, en el año 1 es 6,545,5, positivo, y en el año 2 es negativo, son 13,924 menos 6,545,5, es negativo de 7,378,5. Ese es el proyecto B menos A. El proyecto B menos A quiere decir el proyecto B es mejor que el A, restamos de los flujos del proyecto B los flujos del proyecto A. Hemos construido este proyecto B menos A. Asimilemos que este proyecto B menos A es como si yo recurro a un préstamo, ¿verdad?, de 6,545,5 y al cabo de un año devuelvo 7,378,5. Voy a pagar, ¿cuál es el interés que voy a pagar? ¿Cómo calculo ese interés? Monto final menos monto inicial sobre monto inicial. Entonces, nuevamente, el proyecto, como hemos mencionado, se asimila a un préstamo. Me presto 6,545,5 del banco y luego, al cabo de un año, devuelvo al banco 7,378,5. Voy a pagar un interés. Ese interés que voy a pagar se puede calcular de esta manera. El interés a pagar es igual al monto final, 7,378,5 menos el monto inicial, 6,545,5 sobre el monto inicial de 6,545,5. El interés que voy a pagar es del 12,7%. Ese interés que voy a pagar es mayor que la tasa de oportunidad. Recordemos que la tasa de oportunidad de la empresa es del 10%. Por lo tanto, es una operación financiera que no es conveniente. Me estoy prestando a una tasa del 12,7%, siendo así que mi tasa de oportunidad es del 10%, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos decir desde ese razonamiento que esta operación bancaria, prestarse 6,545,5 y devolver 7,378,5 al cabo de un año no es conveniente, porque pagamos un interés superior a la tasa de oportunidad. Y si calculamos el valor actual neto de este proyecto B menos A, resulta que el valor actual neto del proyecto B menos A a una tasa de oportunidad
nos da un valor negativo. Por lo tanto, podemos concluir que el proyecto B menos A no es rentable, no es conveniente. Entonces, la hipótesis planteada no es cierta. La hipótesis planteada dice el proyecto B es mejor que el A y en función a esa hipótesis hemos construido el proyecto B menos A. El proyecto B menos A nos indica que tenemos que pagar un interés del 12.7%, que es mayor a la tasa de oportunidad, y calculando el valor actual neto de ese proyecto B menos A, obtenemos un valor negativo. Por lo tanto, ese proyecto B menos A no es rentable. Bien. Planteemos la hipótesis contraria, que el proyecto A es mejor que el B. Igual, para construimos el proyecto A menos B. El proyecto A menos B consiste en restar de los flujos del proyecto A los flujos del proyecto B. En el año 0, al igual que en el caso anterior, es menos 10.000, menos 10.000, menos 10.000 más 10.000 igual a 0. En el año 1, recordemos, el proyecto tiene 0 y el proyecto B tiene 6.545.5. 0 menos 6.545.5 es negativo 6.545.5. Ahí está. En el año 2, el proyecto A tiene 13.924 y el proyecto B tiene 6.545.5, por lo tanto, 13.924 menos 6.545.5 nos da positivo la diferencia de 7.378.5. Ahí está. Ese es el proyecto A menos B. El proyecto A menos B quiere decir que el proyecto A deberíamos ejecutar el proyecto A en lugar del proyecto B y hemos construido ese proyecto restando de los flujos del proyecto A los flujos del proyecto B y resulta este esquema que podemos asimilarlo como un proyecto de depósitos bancarios. El proyecto dice depósito bancario. Es decir, vamos a depositar en el banco 6.545.5 y al cabo de un año vamos a retirar 7.378.5. Y por lo tanto, si eso es lo que ocurre, ¿cuál es el interés que vamos a ganar? Si yo deposito este monto de 6.500 y retiro 7.300, el interés a ganar, el interés a recibir, monto final menos monto inicial sobre monto inicial me da una tasa de interés del 12.7%, que es mayor a la tasa de oportunidad. La diferencia está que en el anterior esquema, el proyecto B menos A era un interés a pagar, ¿verdad? Y por eso no era conveniente porque el interés a pagar era mayor que la tasa de oportunidad. En este caso cambia la figura, porque es un interés a recibir, un interés que vamos a recibir, que es del 12.7, mayor que la tasa de oportunidad, por lo tanto, la operación bancaria es favorable para el inversionista porque está recibiendo un interés mayor que su tasa de oportunidad. Y si calculamos el valor actual neto de este proyecto A menos B, obtenemos que el valor actual neto a la tasa de oportunidad es igual a 147.5 mayor que 0. Por lo tanto, mediante estos dos indicamos que el proyecto A es mejor que el B. ¿Y cómo lo hemos ratificado esto? A través de lo que se llama el análisis incremental, construyendo el proyecto A menos B. Por lo tanto, concluimos que evidentemente la hipótesis planteada en esta lámina es correcta, que el proyecto A es mejor que el B. Y podemos concluir entonces que de principio el valor actual neto ha
ordenado correctamente los proyectos. De principio, el valor actual neto del proyecto A era 1.500 frente a el valor actual neto del proyecto B, que era 1.300. En tanto que la tasa interna de retorno ha ordenado en forma equivocada los proyectos, indicando que el proyecto B tenía una tasa del 20% y el proyecto A una tasa interna de retorno del 18%. Cuando ocurre este problema, también podemos recurrir a lo que se denomina la tasa única de retorno. La tasa única de retorno. ¿Cómo calculamos la tasa única de retorno? Se estiman con la tasa de oportunidad todos los costos egresos del proyecto en el momento presente. Todos los costos lo llevamos a valor presente y a ese monto lo denominamos P. En segundo lugar, se estiman con la tasa de oportunidad todos los ingresos del proyecto en el año, lo llevamos al año N y a ese monto llamamos F. Entonces, y calculamos la tasa única de retorno como la raíz enésima de F sobre P menos 1. Es lo que vamos a hacer. Voy a volver nuevamente a la lámina inicial. Bien, ya hemos hecho el análisis incremental, ahora vamos a calcular la tasa única de retorno de cada uno de los proyectos. ¿Cómo calculamos la tasa única de retorno? Llevando todos los flujos, los egresos a valor presente, ¿verdad? A valor presente, con la tasa de oportunidad. En el caso del proyecto A, todos los egresos en el momento cero alcanzan a 10,000. Lo mismo ocurre con, digamos, los egresos del proyecto B. Todos los egresos en el momento cero son igual a 10,000. Y todos los ingresos llevamos a valor futuro, ¿verdad? Llevamos a valor futuro. En este caso del proyecto A son 13,924. En el caso del proyecto B, tenemos que llevar este flujo de 6,545.5 a valor futuro con la tasa de oportunidad. Entonces, aquí, debido a la forma de construir la tasa única de retorno, ¿verdad? El proyecto A va a tener la misma tasa única de retorno y esa tasa única de retorno va a ser el 18%. En tanto que el proyecto B, vamos a tener que calcular la tasa única de retorno del proyecto B porque tenemos que llevar estos ingresos a valor futuro con la tasa de oportunidad. Entonces, el valor futuro de 6,545.5 multiplicado por 1.1 más 6,545.5. Ese es el valor futuro de los ingresos de este proyecto. En tanto que los ingresos del proyecto A son iguales a 13,924 porque no ha habido retiros intermedios en el año 1. Por lo tanto, aquí podemos decir que la tasa única de retorno va a ser igual a la tasa interna de retorno en el proyecto A. En el proyecto B tenemos que calcular la tasa única de retorno, porque evidentemente el proyecto libera el año 1 6,545. Entonces tenemos que calcular un valor de F para el proyecto B. Es lo que hacemos aquí. Hemos visto. Hemos dicho que el proyecto A, su tasa única de retorno es igual a la tasa interna de retorno y es igual a 18%. En tanto que el proyecto B, evidentemente el valor de P
solamente es igual a 10.000 como era antes, pero el valor de F lo tenemos que llevar a valor futuro, porque el proyecto libera el año 1, 6.545. Esto lo llevamos a valor futuro multiplicando este valor por su tasa de oportunidad. Como es un solo periodo, 1.1 elevado a 1 más 6.545.5 igual a 13.745.55. Y la tasa única de retorno va a ser la raíz cuadrada de 13.745.5 sobre 10.000 menos 1. Y eso nos da 17,24%. Entonces, una segunda posibilidad, cuando los montos de inversión son iguales, si queremos utilizar la tasa interna de retorno como coeficiente para ordenar los proyectos, una segunda posibilidad es calcular la tasa única de retorno. Y en este caso, la tasa única de retorno del proyecto A es 18% y la tasa única de retorno del proyecto B es 17,24%. Por lo tanto, vamos a elegir ese proyecto que tiene una tasa única de retorno de 18%, que es el proyecto A, frente a la tasa única de retorno del proyecto B, que es del 17,24%. Aquí tengo un resumen de los dos proyectos, ¿verdad? El valor actual neto del proyecto A es 1.500, el valor actual neto del proyecto B es 1.300, por lo tanto, de principio, el valor actual neto dice el proyecto A es mejor que el B. En tanto que la tasa interna de retorno, ¿verdad? Dice el proyecto B, que tiene una tasa de 20%, es mejor que el proyecto A, que tiene una tasa interna de retorno del 18%. Pero debido a los problemas que tiene la tasa interna de retorno, tendríamos que efectuar, ¿verdad?, cálculos adicionales. Y hemos visto que la primera posibilidad para poder resolver este problema de contradicción que existe entre el ordenamiento que hace el valor actual neto y el ordenamiento que hace la tasa interna de retorno es realizar lo que se llama el análisis incremental. El análisis incremental nos ha dado que el proyecto A tiene un valor actual neto del proyecto A menos B positivo y el proyecto B menos A nos da un valor actual neto negativo. Por lo tanto, de acuerdo al análisis incremental, el proyecto A es mejor que el B. Y calculando la tasa única de retorno, vemos que la tasa única de retorno del proyecto A es 18% y la del proyecto B es del 17,24%. Entonces, este cuadro de resumen nos está mostrando lo siguiente. De principio, el valor actual neto ha ordenado los proyectos en forma correcta, indicando que el proyecto A es mejor que el B. En segundo lugar, la tasa interna de retorno, debido a los problemas que tiene, ha ordenado los proyectos en forma equivocada. Entonces, para corregir eso, hemos recurrido a dos cálculos adicionales. El análisis incremental o calcular la tasa única de retorno. Haciendo eso, el análisis incremental nos indica que el proyecto A es mejor que el B. Calculando la tasa única de retorno, nos indica también en la tasa única de retorno que el proyecto A es mejor que el B. Entonces, en conclusión, si recurrimos a la tasa interna de retorno para el ordenamiento de los proyectos, tendríamos que recurrir a un análisis incremental o a calcular la tasa única de retorno para tener el ordenamiento correcto. Pero además, la tasa única de retorno estamos viendo la comparación de dos proyectos que tienen el mismo monto de inversión. Y por eso hemos recurrido a la tasa única de retorno. Pero ¿qué pasa cuando los proyectos tienen diferente monto de inversión? Tenemos que hacer otro cálculo y calcular lo que se llama la tasa verdadera de retorno. Y es el ejemplo que mostramos a continuación. Dice, una limitación de la tasa única de retorno.
no tiene en cuenta los recursos no invertidos en el proyecto. Recordemos el ejemplo anterior. El ejemplo anterior, ambos proyectos tenían montos de inversión iguales, de 10,000. Pero hemos calculado la tasa única de retorno. Pero ¿qué pasa cuando los montos de inversión son diferentes? Tenemos que calcular la tasa verdadera de rentabilidad. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el proyecto A, que requiere un monto de inversión de 10,000. Tenemos el proyecto B, que requiere un monto de inversión de, tenemos dos proyectos. El proyecto A requiere un monto de inversión de 20,000 y el proyecto A requiere un monto de inversión de 10,000. Por lo tanto, para poder ejecutar alguno de los dos proyectos, deberíamos tener, ¿verdad? La empresa debería tener un presupuesto de 20,000 unidades monetarias. Entonces, cuando ocurre esto y calculamos, bueno, primero el valor actual neto. El valor actual neto del proyecto A es de 1,900 y la del proyecto B es 1,200. La tasa única de retorno del proyecto A es 15% y la tasa única de retorno del proyecto B es 17%. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que el valor actual neto dice el proyecto A es mejor que el B, en tanto que la tasa única de retorno dice el proyecto B es mejor que el A. Hay una contradicción entre el ordenamiento que genera el valor actual neto respecto al ordenamiento que genera la tasa única de retorno. Para poder despejar esta contradicción, lo que tenemos que hacer es calcular la tasa verdadera de rentabilidad. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa verdadera de rentabilidad? Llevando a valor presente todos los egresos y montos no invertidos. Proyecto A, el valor que vamos a llamar PE, que son los costos del proyecto y recursos no invertidos, en este caso son de 20,000, porque se han invertido todos los recursos disponibles, ¿verdad? En tanto que el PE en el proyecto B es 10,000 los recursos invertidos y los recursos no invertidos también son 10,000. Entonces vamos a tener 10,000 más 10,000, 20,000. Y vamos a llevar a valor futuro los ingresos y los recursos no invertidos. En el proyecto A vamos a llevar los ingresos, los 15,000 a valor futuro, 15,000 a la tasa de oportunidad, 15,000 multiplicado por 1.1, ¿verdad? Más los 10,000. Esos son, y vamos a llamar a ese valor FE. Para calcular la tasa única de retorno, hemos hecho eso precisamente. Entonces, obviamente, como aquí estamos invirtiendo todos los recursos disponibles, la tasa única de retorno del proyecto A es igual a la tasa verdadera de rentabilidad igual al 15%. En tanto que la tasa verdadera de esto es diferente. ¿Y cómo vamos a calcular? Ya lo hemos mencionado. Recursos invertidos en el proyecto y los recursos no invertidos y disponibles. Entonces aquí vamos a tener como PE 10,000 más 10,000, 20,000. Y aquí vamos a llevar a valor futuro como todos los ingresos y los recursos no invertidos. Entonces vamos a llevar 6,500 a valor futuro, 6,500 por 1.1 más 6,500 por 1.1 más los recursos no invertidos que son 10,000 llevados hasta el año 2 van a ser 10,000 multiplicado por 1.1 al cuadrado. Ese es el valor de
de PE y vamos a calcular la tasa verdadera de rentabilidad, que es la raíz cuadrada de FE, que es 6.500, 1 más 6.500 más 10.000 recursos no invertidos multiplicado por 1.1 al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente lámina. Nuevamente, en el proyecto A, la tasa verdadera de rentabilidad es igual a la tasa única de retorno del 15%. En este caso no es igual, ¿por qué? Porque no estamos utilizando en el proyecto B los recursos disponibles adicionales a el monto de inversión requerido, ¿verdad?, que son los 10.000. Entonces, como valor actual, vamos a poner 10.000 más 10.000, 20.000. Y como valor futuro, vamos a poner 6.500 por 1.1 más 6.500 más 10.000 recursos no invertidos por 1.1 al cuadrado. Esa es la tasa verdadera de retorno del proyecto B. Y es lo que vamos a hacer en la siguiente lámina. ¿Cómo se calcula la tasa verdadera de rentabilidad? Ya lo hemos mencionado, se estiman con la tasa de oportunidad todos los costos, egresos del proyecto y los montos no invertidos en el momento presente, y a ese monto lo vamos a llamar PE. En segundo lugar, se estiman con la tasa de oportunidad todos los ingresos del proyecto y los recursos excedentes en el año N, y ese valor vamos a llamar FE, y luego sacamos la raíz de FE sobre PE menos 1. Como hemos mencionado, el proyecto A, el valor de tasa única de retorno es igual a la tasa verdadera de retorno. ¿Por qué? Porque los recursos se han invertido totalmente en el proyecto A. En tanto que en el proyecto B tenemos 10.000 que no hemos invertido. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Proyecto B, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Los recursos, el valor de P es igual a los recursos invertidos en el proyecto, que son los 10.000, más los recursos no invertidos, que son otros 10.000, son 20.000. Y el valor de FE es 6.545 por 1.1 más 6.545, 6.500 por 1.1 más 6.500 más los 10.000 que no han sido invertidos por 1.1 al cuadrado. Ese valor de FE es de, bueno, un valor, sacando la tasa verdadera de retorno, tenemos 13%. 13% frente a, no sé si tengo un resumen aquí, creo que no. Vamos a volver aquí aquí. 13%. Bien, lo siguiente, a ver. En el proyecto A, debido a que los recursos han sido totalmente invertidos en el proyecto A, la tasa única de retorno es igual a la tasa verdadera de retorno igual al 15%. En el proyecto B, la tasa única de retorno es 17%, pero tenemos que calcular la tasa verdadera de retorno porque hay una diferencia en el monto de inversión. ¿Y cómo calculamos la tasa verdadera de retorno del proyecto B? Calculando en primer lugar todos los egresos, estos 10.000 más los dineros no invertidos, 10.000 más 10.000, 20.000. ¿Cómo calculamos el valor de FE? Invertidos a valor futuro. Entonces, ¿qué tenemos? 6.500 más 6.500. Más llevados a valor recursos no invertidos, 10.000 por 1.1 al cuadrado, y ese es el valor de FE. Dividiendo ese valor de FE sobre los 20.000, tenemos una tasa verdadera de retorno. Entonces, podemos concluir diciendo lo siguiente. De principio, el valor actual neto de los proyectos en forma correcta. Si queremos utilizar la tasa interna de retorno, podemos recurrir, bueno, primero,
recurrir a lo que se llama el análisis incremental. El análisis incremental es construir un proyecto planteando ciertas hipótesis de tal manera que construimos un proyecto en función a esa hipótesis. Y calculamos la tasa única de retorno si los montos de inversión, como en la tasa única de retorno no es suficiente para tener un ordenamiento correcto si queremos recurrir a la tasa interna de retorno. Entonces, si los montos de inversión son diferentes, como en este caso, tenemos que calcular la tasa verdadera de rentabilidad. Y la tasa verdadera de rentabilidad nos dice que el proyecto verdadera de renta igual a la tasa única de retorno del 15% y la tasa verdadera de rentabilidad del proyecto B es del 13%. Por lo tanto, si los montos de inversión son diferentes y queremos seguir utilizando la tasa interna de retorno, tendríamos la tasa verdadera de rentabilidad. Y concluimos que de principio el valor actual neto ordena los proyectos en forma correcta. Bien. Veamos qué pasa con la relación beneficio-costo. Nuevamente, estamos en el caso en el cual este indicador, la relación beneficio-costo, como criterio de comparación de alternativas mutuamente excluyentes. Recordemos que el cálculo de la relación beneficio-costo establece el cálculo por separado de el valor actual neto de los beneficios, el valor actual neto de los costos, y luego efectuamos la relación entre ambos. Tenemos aquí dos proyectos. El proyecto A y el proyecto B. El proyecto A. Primero, que requiere una inversión de 140, al igual que el proyecto B. En el primer tiene como beneficios 69 unidades monetarias, como costos 30, el segundo año 69 y 30, el tercer año 93 y 30, el cuarto año 93. El proyecto B requiere el mismo monto, genera como beneficio el primer año 69, 40, 69 y como costos 40, etcétera. 120 como beneficios, 48 como costos, 392 como beneficios y 70 como costos. Entonces, si calculamos a la tasa de oportunidad, que es del 10% del valor actual neto, tenemos que el proyecto A tiene 18 y el proyecto B tiene 280.9. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el proyecto B es mejor que el A, de acuerdo al ordenamiento que genera el valor actual neto. Calculando el valor actual neto de los beneficios, tenemos que el valor actual neto de los beneficios es 253.1, el valor actual neto de los costos 275.1. ¿Cómo hemos obtenido estos 250? Llevando a valor presente todos los beneficios, ¿verdad? O sea, con la tasa de oportunidad, estos 93 lo llevamos a valor actual. Y eso nos da 250. Son 140 más 30.10, 30 sobre 1.10 más 30 sobre 1, 30 sobre 1.10 a la cuarta. Eso nos da 270.
de la relación beneficio-costo de este proyecto, el cociente entre 253.1 son 235.1 a la 1.08. Lo mismo hacemos con el proyecto B, 574.2, el valor actual neto de los costos 200.3, el cociente entre ambos 1.96. ¿Qué podemos concluir? De acuerdo a la relación beneficio, en este caso, ¿verdad? El ordenamiento que genera la relación beneficio-costo es igual al ordenamiento que genera el valor actual neto. Es decir, que ambos indicadores, en este caso específico del ejemplo, en este aspecto. Sucede eso. Este otro ejemplo. Veamos, vamos a mantener el proyecto A como tal, pero vamos a modificar B. El proyecto A se mantiene igual, pero vamos a modificar el proyecto B, modificando el monto y, bueno, algunos flujos. Y vamos a llamar a este proyecto B. Calculando el valor actual neto, obtenemos lo siguiente. Igual, ¿verdad? El valor actual neto del proyecto A es 18, el valor actual neto del proyecto B asterisco es 30.9. De acuerdo al ordenamiento que genera el valor actual neto, diremos que el proyecto B asterisco es mejor que el proyecto A. Calculando la relación beneficio-costo, tenemos que la relación beneficio-costo del proyecto A es 1.08 y la relación beneficio-costo del proyecto 0.6. De acuerdo a este indicador, deberíamos decir que el proyecto A es mejor que el proyecto B asterisco. ¿Por qué? Porque la relación beneficio-costo es mayor que la relación beneficio-costo del proyecto. Una contradicción, ¿verdad? Entre ambos indicadores. El valor actual neto dice el proyecto B asterisco es mejor y la relación beneficio-costo dice que el proyecto A es mejor que el proyecto B asterisco. ¿Por qué sucede que en algunos casos hay una compatibilidad, como en el ejemplo anterior, entre la relación beneficio-costo y entre el valor actual neto? Y en otros casos, como en este caso, hay una discrepancia entre el ordenamiento del valor actual neto y la relación beneficio-costo. El ordenamiento del valor actual neto dice que el proyecto B asterisco es mejor que el proyecto A y la relación beneficio-costo prioriza el proyecto A y dice que este es mejor que el proyecto B asterisco. En unos casos hay compatibilidad y en otros casos hay discrepancia entre ambos indicadores. ¿Por qué ocurre esto? Por lo siguiente. De acuerdo al ejemplo que hemos dado en la última lámina, el valor actual neto del proyecto B asterisco es mayor que el proyecto. Si hay compatibilidad, debería ocurrir siempre, la relación beneficio-costo del proyecto B asterisco debería ser mayor a la relación beneficio-costo del proyecto A. Entonces, el valor actual neto de los ingresos B asterisco debería ser sobre el valor actual neto de los costos del proyecto B asterisco, de los ingresos del proyecto A, sobre el valor actual neto de los costos. Simplemente lo que estoy haciendo es
dar, digamos, la definición de lo que es la relación beneficio-costo. En ambas desigualdades voy a restar la unidad. Voy a restar la unidad. Entonces, estoy restando la unidad en ambas desigualdades. Y estoy haciendo operaciones. ¿Qué resulta en el primer miembro de esta desigualdad? Valor actual neto de los ingresos B asterisco menos valor actual neto de los costos B asterisco sobre valor actual neto de los costos del proyecto B asterisco debería ser mayor que el valor actual neto de los ingresos del proyecto A menos el valor actual neto de los costos del proyecto A sobre el valor actual neto de los costos del proyecto A. En el numerador de cada uno de los miembros de esta desigualdad, valor actual neto de los ingresos menos el valor actual neto de los costos es el valor actual neto del proyecto, ¿verdad? Valor actual neto de los ingresos menos valor actual neto de los costos es el valor actual neto del proyecto. Hasta aquí lo pongo. El B asterisco debería ser mayor. Aquí esta diferencia es el valor actual neto del proyecto A sobre el valor actual del proyecto A. Entonces, si hago operaciones, ¿qué resulta? Costos del proyecto B asterisco al otro lado. Entonces, resulta que el valor actual neto es mayor al valor actual neto del proyecto A multiplicado por esta relación entre el valor actual neto de los costos del proyecto B asterisco sobre el valor actual neto de los costos del proyecto A. Entonces, va a depender de este cociente entre el valor actual neto de los costos del proyecto B asterisco respecto al valor actual neto de los costos del proyecto A para que exista compatibilidad, para que exista incompatibilidad de ambos indicadores. En algunos casos, este cociente va a permitir que haya compatibilidad, en otros casos va a ser de este cociente o no haya entre el valor actual y la relación beneficio-costo. Es lo que decimos en la próxima. Según la relación beneficio-costo, no solo tiene que ser el valor mayor que el valor actual neto del proyecto peor, sino que tiene que ser suficientemente mayor para compensar la diferencia en costos. En otros términos, la razón del valor actual neto del proyecto B asterisco con respecto a sus costos debe ser mayor que la razón del valor actual neto del proyecto A con respecto a los costos del proyecto A. Es lo que se debería cumplir para que haya compatibilidad entre el valor actual neto y la relación. Y ya hemos mencionado, otro problema de la relación beneficio-costo es que no tiene en cuenta las magnitudes de costos y beneficios. Es un indicador sin unidades. Entonces, ¿cómo resolvemos cuando exista esta incompatibilidad entre el valor actual neto y el ordenamiento que genera la relación beneficio-costo? Recurriendo a lo que hemos recurrido cuando utilizábamos la tasa interna de retorno. Recurrimos a lo que se llama el análisis incremental. Vamos a plantear lo que indica el ordenamiento del valor actual neto, que el proyecto B asterisco es mejor que el A. Y por lo tanto, vamos a restar de los flujos del proyecto B asterisco los flujos del proyecto A. Voy a pintar en rojo los flujos del proyecto B asterisco para que se pueda comprender mejor. Entonces, aquí tenemos primero los flujos del proyecto B asterisco. En rojo.
Y luego, los flujos del proyecto A. En el año 0, tenemos una inversión de 140. Pero como estamos restando los flujos del proyecto A, ¿verdad? Lo que es negativo va a ser positivo. Entonces, de esa manera estamos construyendo estos flujos. En el año 0, el proyecto A tiene una inversión de 140, pero como estamos restando, se vuelve positivo. Lo mismo ocurre en el año 1, ¿verdad? En el año 1, los beneficios del proyecto A son de 69 y los costos son de 30. Pero como estamos restando, los beneficios se vuelven costos y los costos se vuelven beneficios. De esa manera, estamos pintando, ¿verdad? Estamos pintando en este gráfico esos valores. Igual, antes los beneficios eran 69, ahora se vuelven costos porque estamos restando los flujos del proyecto. Y los costos se vuelven beneficios. Ahí está. Los flujos rojos son del proyecto B asterisco y los flujos negros son del proyecto A. Pero como estamos restando los flujos del proyecto A, lo que eran beneficios se vuelven costos y lo que eran costos se vuelven beneficios. Entonces aquí podemos netear, digamos. Aquí 140 positivo menos 390, creo que lo tengo aquí mismo. Hemos neteado y hemos obtenido estos valores. Vamos a volver un momento a la lámina anterior. A ver. Veamos los dos primeros años. Bueno, el año 0, el año 1 y el año 2. Año 0, 250, negativo. Año 1, 99 positivo, 109 negativo. 154 positivo, 109 negativo. En los años 1 y 2, los costos son 109, los beneficios son 99 y 154. 250 como inversión. Volvamos, por favor, a la anterior lámina. Aquí mismo debía pintar, pero bueno, ya no he pintado. De los dos primeros años. Tenemos 140 positivo menos 390 negativo, 300 menos 140, 250 negativo, 250 en el año 0. En el año 1, 9 más 30, 69 más 30, 69 más 30 son 99 como positivo y 40 más 69, 40 más 69, 40 más 69, 109 como negativo. Y el segundo año tenemos como costo lo mismo, ¿verdad? 69 más 40, 109, y como beneficio 124 más 30. 124 más 30. Son 154. De esa manera, ¿verdad? Hemos construido estos valores del proyecto B asterisco menos A. Calculamos el valor actual neto de los beneficios, 809.3, el valor actual neto de los costos, 796.4, y la relación beneficio-costo de 1.02. Entonces, la hipótesis planteada de que el proyecto B asterisco es mejor que el A es correcta, porque la relación beneficio-costo de ese proyecto
es mayor que la unidad. Por lo tanto, la hipótesis planteada es correcta de que el proyecto B asterisco es mejor que el proyecto A. Entonces, podemos concluir lo siguiente. A ver, de los tres indicadores que hemos visto, ¿verdad? De principio, el valor actual neto ordena correctamente los proyectos. Si utilizamos la tasa interna de retorno y si los montos de inversión son iguales, podríamos recurrir a la tasa única de retorno. Pero si los montos de inversión son diferentes, deberíamos calcular la tasa verdadera de rentabilidad. En ese procedimiento llegamos al mismo ordenamiento correcto que de principio ha indicado el valor actual neto. Además, podemos usar, como lo hemos hecho, en lo que se llama el análisis incremental. Si recurrimos a la relación beneficio-costo, como en este caso, ¿verdad? En algunos casos hemos visto que hay una compatibilidad entre el valor actual neto y la relación beneficio-costo. Pero en otros casos hay una incompatibilidad. Cuando ocurre esto, tenemos que recurrir a lo que se llama el análisis incremental. Recurriendo al análisis incremental, llegamos a la conclusión correcta, que es el caso que hemos presentado en este ejemplo. Voy a dejar de compartir la pantalla